Nunca pensé que la muerte llegaría un martes por la tarde, mientras mi hijo de 12 años jugaba videojuegos en el sofá de nuestra casa de playa en Alicante. Pero ahí estaba yo, Miguel Fernández, 45 años, ejecutivo de una multinacional, colapsándome en la terraza con vista al Mediterráneo, sintiendo como si un elefante se hubiera sentado sobre mi pecho. El dolor comenzó como una punzada sorda 3 días antes, cuando llegamos a la casa que había alquilado para pasar una semana con Alejandro. Era nuestro primer verano juntos desde el divorcio, y yo estaba desesperado por demostrarle que podía ser el padre que necesitaba. Carmen, mi exesposa, había sido clara. Si no te conectas con él ahora, lo perderás para siempre. La casa era perfecta, o eso creía. 3 habitaciones, cocina moderna, terraza amplia con vista directa al mar. Pagué una fortuna por ella, pero necesitaba impresionar a Alejandro. Necesitaba que entendiera que papá seguía siendo capaz de darle lo mejor, incluso después de que mamá se quedara con la casa familiar en Madrid. Durante esos primeros días, el dolor en el pecho iba y venía como las olas. Lo atribuí al estrés del trabajo, a los emails que seguía respondiendo incluso en vacaciones, a la presión constante de cerrar el trimestre con números positivos. Mi teléfono vibraba cada pocos minutos con mensajes urgentes de la oficina. Alejandro me miraba con esos ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los de Carmen, pero ya no me preguntaba por qué siempre estaba trabajando. Había aprendido que era inútil. El martes por la mañana desperté empapado en sudor frío. El dolor había empeorado durante la noche, irradiándose hacia mi brazo izquierdo como si alguien hubiera encendido un soplete dentro de mi cuerpo. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré el mar. El agua estaba extrañamente calma, como si fuera un espejo gigante reflejando un cielo sin nubes. Pensé que tal vez un baño en la playa me ayudaría a relajarme. ¿Vienes a la playa conmigo?, le pregunté a Alejandro mientras desayunaba cereales sin levantar la vista de su tablet. «Estoy en medio de una partida online con mis amigos», murmuró sin mirarme. «Tal vez más tarde». Más tarde nunca llegaba. Llevábamos 3 días en esa rutina, yo intentando crear momentos padre-hijo, él evitándome con la precisión de un cirujano. No lo culpaba. Había estado ausente durante meses antes del divorcio, trabajando hasta las 11 de la noche, viajando cada 2 semanas, prometiendo tiempo de calidad que nunca materializaba. Decidí trabajar en la terraza mientras él jugaba. Tenía una videoconferencia importante con el equipo de Singapur, y pensé que el sonido del mar me calmaría. Abrí mi laptop, ajusté el micrófono y me sumergí en hojas de cálculo y proyecciones financieras. El dolor en el pecho se intensificó, pero lo ignoré. Había aprendido a funcionar con molestias. Fue durante esa llamada cuando todo cambió. Estaba explicando las métricas del tercer trimestre cuando sentí como si me hubieran apuñalado en el centro del pecho. El dolor se extendió por mi brazo izquierdo como lava fundida. Subió por mi cuello, me nubló la visión. Mi mano derecha se aferró instintivamente al borde de la mesa mientras luchaba por mantener la compostura frente a la cámara. «Miguel, ¿estás bien? Te ves pálido», comentó Sara desde Singapur, su voz llegándome como si estuviera bajo el agua. Estoy bien», mentí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. «Solo necesito un momento». Cerré la laptop abruptamente y me quedé ahí, jadeando como un pez fuera del agua. El mundo comenzó a girar lentamente. Los colores se desvanecían como si alguien estuviera bajando el brillo de la realidad. Me levanté de la silla, tambaleándome, y fue entonces cuando mi cuerpo decidió rendirse. Caí hacia adelante. Mi cabeza golpeó el suelo de baldosas de la terraza con un sonido seco que resonó en mis oídos como un disparo. El último pensamiento coherente que tuve antes de que la oscuridad me envolviera fue: Alejandro está adentro. Alejandro va a encontrarme aquí. Pero cuando la conciencia regresó a medias, no fueron las manos pequeñas de mi hijo las que sentí en mi muñeca, buscando pulso. Eran manos ásperas, curtidas por el sol y el trabajo, manos que sabían exactamente qué hacer. «Tranquilo, tranquilo», susurró una voz femenina con acento andaluz. «No te muevas, tienes que quedarte quieto». Abrí los ojos lentamente y vi a una mujer de unos 50 años arrodillada junto a mí. Su piel estaba bronceada hasta el cuero, su cabello gris recogido en una coleta desprolija
sus ropas desgastadas pero limpias. Lo que más me impactó fueron sus ojos, azules como el mar, pero con una profundidad que hablaba de pérdidas que no podía imaginar. ¿Quién? Intenté preguntar, pero ella puso un dedo sobre mis labios. Soy Carmen, dijo, y por un momento confuso pensé que mi ex esposa había aparecido mágicamente. Carmen Ruiz, vivo aquí en la playa. Te vi caer desde donde duermo. Sus manos se movían con precisión médica, verificando mi pulso, observando mis pupilas, palpando mi cuello. Había algo en su manera de tocarme que revelaba conocimiento profesional, como si hubiera hecho esto miles de veces antes. ¿Dónde está mi hijo?, logré susurrar. Carmen miró hacia la casa a través de la ventana de vidrio. Está ahí adentro, sigue jugando. La realización me golpeó como una segunda ola de dolor. Mi hijo había estado a menos de 10 metros cuando me desplomé, separado solo por una pared de vidrio transparente, y había decidido no hacer nada. El rechazo fue más devastador que el infarto mismo. Él me vio caer, murmuré, más para mí mismo que para Carmen. Los niños procesan el trauma de maneras extrañas, respondió Carmen mientras revisaba mi respiración. A veces fingir que algo no está pasando es la única manera que tienen de lidiar con el miedo. Su voz tenía una calidad hipnótica que me tranquilizaba a pesar del caos en mi cuerpo, pero había algo más en su tono, una sabiduría que solo viene de haber perdido todo y encontrar la manera de seguir adelante. ¿Cómo sabes tanto sobre...? Comencé a preguntar. Era enfermera, interrumpió, sus ojos evitando los míos por primera vez. Hace mucho tiempo. El dolor en mi pecho pulsaba con cada latido, pero pude notar cómo sus manos temblaban ligeramente mientras me examinaba. Había una historia ahí, una historia que explicaba por qué una mujer con conocimientos médicos estaba viviendo en la playa como una indigente, por qué sus ojos se llenaban de lágrimas cada vez que me tocaba el pulso. «Necesitas ir al hospital», murmuró. «Ahora mismo». Mi teléfono. Señalé débilmente hacia la mesa donde había estado trabajando. Carmen se incorporó ágilmente y tomó mi iPhone. Sus dedos, sorprendentemente ágiles para alguien que vivía en la calle, navegaron hasta la aplicación de emergencias. «¿Cuál es la dirección exacta?», preguntó. Le dije la dirección mientras observaba su rostro concentrado. Había algo familiar en sus gestos, en la manera profesional como hablaba con el operador de emergencias, describiendo mis síntomas con terminología médica precisa que una persona sin educación médica no conocería. «Una ambulancia está en camino», informó después de colgar. «Pero el tráfico de verano es terrible. Pueden tardar entre 15 y 20 minutos». Se arrodilló nuevamente junto a mí, colocó mi cabeza sobre su regazo y comenzó a contar mi respiración. Sus ropas olían a sal marina y a jabón barato, pero sus manos olían a desinfectante, como si se las lavara compulsivamente con algún producto médico que llevaba consigo. «¿Por qué me estás ayudando?», pregunté, genuinamente confundido. En mi mundo de trajes caros y reuniones corporativas, nadie hacía nada sin esperar algo a cambio. Carmen sonrió por primera vez, una sonrisa triste que no llegaba completamente a sus ojos. «Porque cuando estás tirado en el suelo, muriendo, no importa si vives en un palacio o debajo de un puente, solo importa que alguien se preocupe lo suficiente como para quedarse contigo». A través de la ventana pude ver a Alejandro en el sofá completamente inmóvil, mirando fijamente la pantalla de su videojuego, pero no estaba jugando. Sus manos no se movían sobre el control, y pude ver, incluso desde mi posición en el suelo, que las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. «Él me vio», repetí, sintiendo una punzada de dolor emocional que rivalizaba con el físico. «Por supuesto que te vio», respondió Carmen, secándose la frente con el dorso de la mano. «Pero tiene 12 años y está aterrorizado. ¿Qué se supone que debe hacer? No sabe cómo ayudarte. Así que finge que no está pasando nada porque esa es la única manera que tiene de no volverse loco de miedo». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Durante meses había interpretado la distancia de Alejandro como desinterés o resentimiento. Nunca consideré que pudiera ser miedo. Miedo de acercarse demasiado a un padre que siempre parecía a punto de desaparecer, ya sea por trabajo o por divorcio. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. Carmen miró hacia el horizonte,
donde el sol comenzaba su descenso vespertino, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que parecían demasiado hermosos para este momento de crisis. Porque yo también fingí no ver cuando mi hija necesitaba ayuda, murmuró. Y porque he estado viviendo en esta playa durante 2 años, observando familias como la tuya llegar cada verano, y puedo reconocer el miedo en los ojos de un niño desde 1 kilómetro de distancia. El viento cambió de dirección, trayendo el sonido de gaviotas y el aroma a sal que normalmente me relajaba, pero ahora cada respiración era un esfuerzo consciente, cada latido de mi corazón una negociación con la muerte. «¿Qué le pasó a tu hija?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no querría escuchar la respuesta. Carmen cerró los ojos por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto de su historia podía compartir con un extraño que se estaba muriendo en sus brazos. Ana tenía 16 años cuando comenzó a cambiar. Comenzó, su voz apenas audible por encima del sonido de las olas. Dejó de comer, dejó de dormir, empezó a cortarse las muñecas en secreto. Yo trabajaba turnos dobles en el hospital de Sevilla, cubriendo la consulta de cardiología durante el día y urgencias por la noche. Mi marido viajaba por trabajo de construcción. Los dos pensamos que era solo una fase adolescente. Mi respiración se estaba volviendo más laboriosa, pero necesitaba escuchar el resto de su historia. Había algo en Carmen que me tranquilizaba, una presencia sólida en medio del caos que mi cuerpo estaba experimentando. Una noche llegué a casa después de un turno de 14 horas y la encontré en el baño. Continuó Carmen, sus ojos fijos en el horizonte. Había tomado todas las pastillas del botiquín, todas, antidepresivos míos, analgésicos de mi marido, hasta vitaminas. Cuando llegaron los paramédicos ya era demasiado tarde. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla. Sentí como las lágrimas corrían por mis sienes, mezclándose con el sudor frío que había estado brotando de mi piel desde el colapso. «Lo siento», logré susurrar. «No sabía las señales», continuó Carmen, como si no me hubiera escuchado. Era enfermera. Se suponía que debía saber, pero estaba tan ocupada salvando a otros que no vi que mi propia hija se estaba ahogando en casa. A través de la ventana, Alejandro finalmente se había levantado del sofá. Lo vi caminar hacia la cocina, tomar un vaso de agua y luego quedarse allí parado mirando hacia la terraza donde yo yacía en el suelo. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio por un segundo antes de que él apartara la mirada rápidamente. «Después del funeral todo se desmoronó», prosiguió Carmen. «No podía volver al hospital. Cada paciente que veía me recordaba a Ana. Cada familia en crisis me recordaba mi propio fracaso. Empecé a beber. Perdí el trabajo, mi marido me dejó, perdí la casa. Hace 2 años terminé aquí, en esta playa, donde al menos puedo ver el amanecer todos los días y recordar que el mundo sigue siendo hermoso, incluso después de que tu mundo personal se haya acabado». La sirena de la ambulancia comenzó a sonar a lo lejos, un sonido que se acercaba lentamente a través del tráfico del mediodía. Carmen verificó mi pulso nuevamente, frunciendo el ceño con preocupación profesional. «Tu ritmo cardíaco está bajando», murmuró. «Necesito hacer algo». Se incorporó rápidamente y corrió hacia una bolsa de lona gastada que había dejado cerca de las escaleras que bajaban a la playa. De ella sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios que parecía haber visto mejores días, pero que estaba meticulosamente organizado. Antiséptico, gasas, vendas y algo que reconocí como aspirina. «¿Eres alérgico a algún medicamento?», preguntó mientras trituraba una pastilla de aspirina entre 2 piedras limpias. «No», respondí, observando cómo sus movimientos revelaban años de entrenamiento médico que su situación actual no podía borrar. Me puso la aspirina triturada bajo la lengua. «Esto va a ayudar a diluir la sangre», explicó. «Es lo único que puedo hacer hasta que llegue la ambulancia». Fue entonces cuando noté que Alejandro había abierto la puerta de la terraza y estaba parado en el umbral, como si hubiera una línea invisible que no se atrevía a cruzar. Sus ojos iban de mí a Carmen, tratando de procesar la escena que se desarrollaba frente a él. «Hola, pequeño», le dijo Carmen con una sonrisa genuina. «Tu papá va a estar bien». Alejandro no respondió, pero dio un paso tímido hacia nosotros. Pude ver que sus manos temblaban ligeramente. «¿Papá?». Su voz era apenas un susurro.
Estoy aquí, hijo, logré decir, extendiendo mi mano hacia él. Estoy aquí. Pero Alejandro no tomó mi mano. En cambio, se quedó parado a 1 metro de distancia, como si yo fuera algo frágil que podría romperse si se acercaba demasiado. La distancia entre nosotros se sentía como un abismo. Carmen notó la tensión inmediatamente. Se dirigió a Alejandro con la misma voz calmada que había usado conmigo. ¿Sabes qué? Tu papá tuvo mucha suerte de que estuvieras aquí, le dijo. Puedes ayudarme con algo muy importante. Alejandro asintió lentamente, sus ojos grandes fijos en Carmen. Puedes ir a buscar una toalla mojada con agua fría. Necesito ponerla en la frente de tu papá para mantenerlo cómodo hasta que llegue la ambulancia. Era una tarea simple, pero le daba a Alejandro algo concreto que hacer, una manera de ayudar sin sentirse abrumado. Vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente al tener una misión específica. Corrió hacia adentro y regresó en menos de 1 minuto con una toalla azul empapada en agua fría. «Perfecto», dijo Carmen, tomando la toalla y colocándola suavemente en mi frente. «Eres un ayudante excelente». Por primera vez en días, vi una pequeña sonrisa cruzar el rostro de Alejandro. Era una sonrisa tímida, insegura, pero real. La sirena de la ambulancia se acercaba más, pero el sonido seguía siendo distante. Carmen verificó mi pulso nuevamente y frunció el ceño. Pude ver la preocupación creciendo en sus ojos, aunque intentaba mantener una expresión tranquila para no alarmar a Alejandro. «¿Sabes qué día es hoy?», me preguntó, claramente evaluando mi estado mental. «Martes», respondí, aunque honestamente no estaba completamente seguro. «¿Y dónde estamos?». «Alicante, casa de playa, vacaciones con Alejandro». Carmen asintió, aparentemente satisfecha con mis respuestas, pero pude ver que seguía preocupada por algo. Se inclinó más cerca de mí y susurró al oído. «Tu ritmo cardíaco está muy irregular. Si la ambulancia no llega en los próximos 5 minutos, voy a tener que hacer compresiones en el pecho. ¿Entiendes lo que eso significa?». Entendía perfectamente. Significaba que mi corazón estaba fallando, que cada segundo que pasaba me acercaba más a un punto de no retorno. Pero también significaba que esta mujer, esta extraña que vivía en la playa y que había perdido todo, estaba dispuesta a luchar por mi vida usando todo el conocimiento médico que aún conservaba. «Alejandro no puede ver eso», susurré de vuelta. Carmen asintió inmediatamente. «Si necesito hacer eso, le voy a pedir que vaya adentro a buscar algo. No se preocupe». Fue en ese momento que me di cuenta de algo que me cambiaría para siempre. Esta mujer, que no tenía nada, que había perdido a su propia hija, que vivía con lo mínimo para sobrevivir, estaba dando todo lo que tenía para salvar a un extraño. No me conocía, no sabía si era buena o mala persona, no tenía ninguna razón para arriesgar su bienestar por el mío, y sin embargo, ahí estaba. «¿Por qué?», pregunté, mirándola directamente a los ojos. Carmen se tomó un momento para responder, observando cómo Alejandro se sentaba en una silla de la terraza, claramente queriendo estar cerca, pero sin saber cómo. «Porque cuando perdí a Ana, perdí también mi propósito», respondió finalmente. «Durante 2 años he estado viviendo día a día, sin ninguna razón real para levantarme cada mañana, excepto que el sol sale y se pone. Pero hoy, verte ahí tirado, ver a tu hijo asustado, es como si el universo me hubiera dado una segunda oportunidad de hacer las cosas bien». Sus palabras resonaron en mi mente mientras luchaba por mantenerme consciente. Aquí estaba yo, un hombre que había pasado años persiguiendo el éxito financiero, acumulando posesiones materiales, trabajando 70 horas a la semana para mantener un estilo de vida que creía que me haría feliz. Y aquí estaba Carmen, que no tenía nada material, pero que había encontrado propósito en un momento de crisis. La sirena de la ambulancia finalmente se hizo más fuerte, y Carmen se relajó visiblemente. «Ya vienen», murmuró. «Ya vienen». Alejandro se acercó un poco más, y esta vez extendió tímidamente su mano hacia la mía. Cuando nuestros dedos se tocaron, sentí una conexión que había estado ausente durante meses. No era solo el contacto físico, era como si hubiera recordado por qué había querido ser padre en primer lugar. «Te amo, papá», susurró Alejandro, tan bajo que casi no lo escuché. «Yo también te amo, hijo», respondí apretando su mano con la poca fuerza que me quedaba. «Más de lo que puedes imaginar».
Carmen nos observaba con una expresión que mezclaba dolor y esperanza. Pude ver en sus ojos que estaba reviviendo momentos con su propia hija, momentos que había perdido para siempre, pero que ahora podía ayudar a preservar para nosotros. El sonido de la ambulancia se hizo ensordecedor cuando finalmente giró hacia nuestra calle. Carmen se puso de pie, se sacudió la arena de las rodillas y caminó hacia la entrada de la casa para guiar a los paramédicos. «Espera», la llamé antes de que se alejara demasiado. «¿Cómo te llamas realmente?» Se detuvo, me miró por encima del hombro y sonrió con una tristeza hermosa. «Carmen de los Santos Ruiz», respondió. «Pero hace mucho tiempo que nadie me llama por mi nombre completo». Los paramédicos irrumpieron en la terraza con la eficiencia de un equipo de Fórmula 1. Carmen inmediatamente se hizo a un lado, pero no se alejó completamente. Le explicó mi condición a los técnicos en terminología médica perfecta, describiendo mis síntomas, el tiempo transcurrido desde el colapso y las medidas que había tomado para estabilizarme. «¿Es usted familia?», preguntó uno de los paramédicos mientras preparaban la camilla. Carmen dudó por un momento, mirándome con una expresión que no pude interpretar completamente. «Es una amiga», respondí por ella, aunque sabía que nuestra conexión era algo mucho más profundo que la amistad. Mientras me subían a la camilla, busqué a Carmen con la mirada. Estaba parada junto a Alejandro, una mano protectora en su hombro, hablándole en voz baja. No pude escuchar lo que le decía, pero vi cómo la postura de mi hijo se relajaba ligeramente bajo su influencia calmante. «Carmen», grité mientras me llevaban hacia la ambulancia. «¿Dónde te puedo encontrar después?» «En la playa», respondió simplemente. «Siempre estoy en la playa». Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron, lo último que vi fue a Carmen y Alejandro parados juntos en la terraza, dos figuras silueteadas contra el atardecer mediterráneo, conectadas por un momento de crisis que había revelado lo mejor y lo peor de todos nosotros. Durante el viaje al hospital, mientras los paramédicos trabajaban para estabilizar mi corazón, no podía dejar de pensar en la ironía de toda la situación. Había pasado años construyendo muros para protegerme. Muros profesionales, muros emocionales, muros económicos. Había enseñado a mi hijo, sin darme cuenta, que los muros eran normales, que la distancia era segura. Pero había sido una mujer sin muros, sin protecciones, sin nada que perder, quien había estado dispuesta a arriesgar todo para salvarme. Y en el proceso había comenzado a derribar los muros que yo había construido entre mi hijo y yo. El Hospital General de Alicante recibió mi llegada como un huracán de actividad médica, cardiología, cuidados intensivos, electrocardiogramas, análisis de sangre, medicamentos con nombres que no podía pronunciar. Durante las siguientes 6 horas, mi mundo se redujo a monitores que pitaban, enfermeras que entraban y salían, y médicos que hablaban sobre mí como si fuera un problema matemático que resolver. Doctor Martínez, el cardiólogo de guardia, era un hombre de unos 60 años con manos gentiles y una manera directa de hablar que apreciaba. «Señor Fernández, ha tenido lo que llamamos un infarto agudo de miocardio», explicó mientras revisaba mis resultados. En términos simples, una arteria importante de su corazón se bloqueó completamente. Si no hubiera recibido atención inmediata, habría muerto. Las palabras flotaron en el aire como humo. Habría muerto. En la terraza de una casa de alquiler, frente a mi hijo, durante unas vacaciones que se suponía que iban a reparar nuestra relación. La persona que le ayudó antes de que llegara la ambulancia le salvó la vida, continuó el doctor. La aspirina que le dieron y el hecho de que mantuvieron su cabeza estable probablemente le dieron los minutos extra que necesitaba. Era una mujer que vive en la playa, expliqué. Dijo que era enfermera. Doctor Martínez asintió con interés. Suena como alguien con entrenamiento médico real. Hizo todo correctamente. Alejandro llegó al hospital 1 hora después, acompañado por mi hermana Patricia, quien había manejado desde Madrid en tiempo récord después de que Alejandro la llamara usando mi teléfono. Mi hijo se veía pequeño y perdido en la sala de espera de cardiología, sus ojos rojos de llorar. Cuando finalmente me permitieron verlo, se acercó a mi cama con la cautela de alguien que se aproxima a un animal herido. «Pensé que te ibas a morir», murmuró, sin mirarme directamente. «Yo también», admití, «pero no me morí. Estoy aquí». «¿Por qué no me pediste ayuda?», preguntó,
y pude escuchar años de frustración acumulada en su voz. Estaba ahí mismo. Podría haber llamado a la ambulancia más rápido. La pregunta me partió el corazón porque sabía que tenía razón. En mi pánico, en mi dolor, nunca había considerado que mi hijo de 12 años pudiera ser capaz de ayudar. Había asumido automáticamente que era mi responsabilidad resolver todo solo, incluso mientras me estaba muriendo. «Tienes razón», le dije. «Debería haberte pedido ayuda. Debería pedirte ayuda más a menudo». Alejandro finalmente me miró directamente y vi en sus ojos una madurez que no había estado ahí una semana antes. La mujer de la playa me dijo que a veces los adultos olvidan que los niños también pueden ser fuertes, dijo. Me dijo que fingir que no había visto nada no me convertía en una mala persona, pero que era mejor si podía encontrar una manera de ayudar la próxima vez. ¿Hablaste con ella? Sí, mientras esperábamos a la ambulancia. Me dijo que ella también tenía una hija, pero que ya no está. Me dijo que tú y yo tenemos suerte porque todavía tenemos tiempo para arreglar las cosas. Las palabras de Carmen, filtradas a través de la perspectiva de mi hijo, me golpearon con una fuerza renovada. Teníamos tiempo. Era algo que había estado dando por sentado durante meses, asumiendo que Alejandro siempre estaría ahí, que tendríamos infinitas oportunidades para conectar, que podía posponer la paternidad real hasta que el trabajo fuera menos demandante. ¿Quieres que busquemos a Carmen mañana?, pregunté, para agradecerle. Alejandro asintió vigorosamente. Me dijo que vive en una tienda de campaña pequeña detrás de las rocas grandes, cerca del chiringuito abandonado. Durante los siguientes 2 días en el hospital, mientras mi corazón se estabilizaba y los médicos ajustaban mi medicación, no podía dejar de pensar en Carmen. Los doctores habían confirmado que su intervención rápida había sido crucial para mi supervivencia. Sin la aspirina, sin mantener mi cabeza estable, sin su conocimiento para reconocer los síntomas graves, habría muerto en esa terraza. Pero más que eso, había algo en su historia que resonaba conmigo de una manera que no podía explicar completamente. Ambos habíamos estado tan consumidos por nuestras responsabilidades profesionales que habíamos perdido de vista lo que realmente importaba. La diferencia era que su despertar había llegado demasiado tarde para su hija, mientras que el mío había llegado justo a tiempo para salvar mi relación con Alejandro. El jueves por la mañana, doctor. Martínez me dio el alta con una lista de medicamentos que tendría que tomar por el resto de mi vida y una serie de cambios de estilo de vida que transformarían completamente mi manera de vivir. Nada de estrés extremo, ejercicio moderado, dieta mediterránea y absolutamente nada de trabajar más de 8 horas al día. Enumeró mientras firmaba mis papeles de alta. Su corazón necesita tiempo para sanar, y otro evento como este podría ser fatal. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Para recuperarse completamente, 6 meses mínimo. Para volver a vivir normalmente, depende de usted. Algunos pacientes usan un infarto como una llamada de atención y cambian completamente sus vidas. Otros vuelven a los mismos patrones destructivos y terminan de vuelta aquí en un año. No necesitaba preguntarle en cuál categoría solían caer los ejecutivos estresados de 45 años. Alejandro había pasado esas 2 noches en el hospital, durmiendo en la silla junto a mi cama, a pesar de las protestas de mi hermana Patricia de que debería irse al hotel. Había algo en su presencia constante que me decía que él también había tenido su propio despertar durante esta crisis. ¿Estás listo para ir a buscar a Carmen?, preguntó mientras los enfermeros me ayudaban a vestirme. Más que listo, respondí. El viaje de vuelta a la casa de playa fue silencioso pero cómodo. Un tipo diferente de silencio al que habíamos compartido durante los primeros días de nuestras vacaciones. Este silencio tenía peso, tenía propósito, tenía la sensación de que ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Llegamos a la playa alrededor del mediodía. El sol estaba en su punto más alto, convirtiendo la arena en una superficie brillante que reflejaba luz en todas las direcciones. La playa estaba moderadamente ocupada con turistas, familias con niños construyendo castillos de arena, parejas jóvenes tomando sol, jubilados caminando por la orilla. Caminamos hacia la zona que Alejandro había descrito, cerca del chiringuito abandonado. Era un área menos popular de la playa, donde las rocas creaban pequeñas calas privadas,
y la arena era más gruesa, menos atractiva para los turistas típicos. La encontramos sentada en una roca plana, mirando el horizonte con la misma expresión contemplativa que había visto en sus ojos 2 días antes. Tenía un libro en las manos, algo que parecía ser una novela gastada, y una botella de agua junto a ella. Cuando nos vio acercarnos, cerró el libro y sonrió con lo que parecía ser sorpresa genuina. «No esperaba verte tan pronto», dijo, dirigiéndose a mí. «¿Cómo te sientes?» «Como si hubiera sido atropellado por un camión». «Pero vivo», respondí. «Gracias a ti». Carmen se encogió de hombros como si salvar vidas fuera algo que hacía todos los días. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», murmuró. «No», interrumpió Alejandro con una firmeza que me sorprendió. «No cualquiera. Yo estaba ahí y no hice nada. Tú fuiste la única que actuó». Carmen miró a Alejandro con una ternura que me recordó dolorosamente la manera como había descrito a su propia hija. «Pequeño, tenías miedo. Eso es completamente normal y comprensible». «Pero tú también tenías miedo», respondió Alejandro. «Pude verlo en tus ojos, pero lo hiciste de todos modos». La observación de mi hijo era más perspicaz de lo que había esperado. Carmen se quedó en silencio por un momento, claramente afectada por sus palabras. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Tienes razón. Estaba aterrorizada. No había usado mis conocimientos médicos en 2 años. Mis manos temblaban tanto que pensé que podría empeorar las cosas. Pero a veces hacer algo, incluso cuando tienes miedo, es mejor que no hacer nada». Me senté en la arena junto a su roca, ignorando las protestas de mi cuerpo todavía adolorido. Alejandro se sentó junto a mí y por primera vez en meses se acercó lo suficiente como para que nuestros hombros se tocaran. «Carmen», comencé, sin estar completamente seguro de cómo expresar lo que quería decir. «Quiero ayudarte». Ella se tensó inmediatamente. Su expresión se volvió defensiva. «No necesito caridad», respondió firmemente. «No es caridad», expliqué rápidamente. «Es reciprocidad. Tú me salvaste la vida. Quiero encontrar una manera de devolverte el favor». Carmen se bajó de la roca y caminó unos pasos hacia el agua, sus pies descalzos dejando huellas perfectas en la arena húmeda. «¿Qué podrías darme que necesite?», preguntó sin voltearse. «¿Dinero? ¿Una casa? ¿Un trabajo? ¿Qué necesitas?», pregunté de vuelta. Carmen se detuvo, contemplando las olas que rompían suavemente a sus pies. «Necesito perdón», respondió finalmente. «Necesito una manera de vivir con el hecho de que no pude salvar a mi propia hija. Necesito encontrar una razón para seguir despertándome cada mañana que no sea simplemente la costumbre». Sus palabras crearon un silencio pesado que se extendió entre nosotros como niebla marina. Alejandro se acercó a ella y con la valentía que solo tienen los niños, tomó su mano. «Mi papá dice que los errores nos ayudan a aprender», dijo. «Tal vez no pudiste ayudar a tu hija antes, pero me ayudaste a mí, y ayudaste a mi papá. Eso cuenta para algo, ¿verdad?». Carmen se arrodilló en la arena para quedar a la altura de Alejandro, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Sabes qué, pequeño? Creo que tienes razón». Fue en ese momento que comenzó a formarse una idea en mi mente. Una idea loca, impractical, que iba completamente contra todo lo que había aprendido sobre vida profesional y planificación financiera. Pero también era una idea que se sentía más correcta que cualquier decisión que hubiera tomado en años. «Carmen», dije, poniéndome de pie lentamente, «¿qué opinarías de venir a Madrid con nosotros?». Ella me miró como si hubiera sugerido volar a la luna. «¿Madrid? Tengo una casa grande. Alejandro necesita a alguien que lo entienda cuando yo no esté. Yo necesito a alguien que me recuerde qué es lo que realmente importa en la vida. Y tú necesitas una segunda oportunidad de hacer el bien que sabes hacer». Carmen se quedó callada durante tanto tiempo que pensé que había ofendido su dignidad, pero cuando finalmente habló, su voz estaba llena de una emoción que no había escuchado antes. «No puedo pagarte renta», murmuró. «No necesitas pagarme renta», respondí. «Necesitas ayudarme a ser mejor padre. Necesitas ayudarme a no trabajar hasta matarme. Necesitas ayudar a Alejandro a procesar todo esto que ha pasado. Eso vale más que cualquier renta». Alejandro saltó de emoción. «Sí, Carmen puede quedarse en el cuarto de huéspedes. Tiene vista al jardín».
Carmen nos miró a ambos como si fuéramos criaturas mitológicas que hubiera encontrado en la playa. ¿Por qué harían esto por mí?, preguntó. Soy una extraña, una mujer sin hogar que vive en la playa. Ustedes no me conocen realmente. Te conocemos donde importa, respondí. Te conocemos en crisis. Te conocemos cuando las cosas se ponen difíciles. Te conocemos cuando tienes que elegir entre ayudar o alejarte. Y elegiste ayudar. Carmen se sentó pesadamente en la arena, como si el peso de nuestras palabras hubiera sido demasiado para llevar parada. Hace 2 años, comenzó lentamente, después del funeral de Ana, después de perder el trabajo y la casa, mi hermana me ofreció quedarme con ella en Barcelona. Le dije que no porque pensé que no merecía ayuda. Pensé que merecía sufrir por haber fallado como madre. Se detuvo, recogió un puñado de arena y la dejó escurrir entre sus dedos. Tal vez, continuó, es hora de dejar de castigarme por no poder salvar a Ana y empezar a honrar su memoria salvando a otros. Alejandro se sentó junto a Carmen en la arena, imitando su gesto de recoger arena y dejarla caer. Mi papá dice que honrar a alguien significa vivir de una manera que los haría orgullosos, dijo con la sabiduría accidental de los niños. Creo que tu hija estaría orgullosa de que ayudaras a mi papá. Carmen lo miró con una expresión de asombro puro, como si Alejandro hubiera articulado algo que ella había estado tratando de entender durante años. Creo que sí, susurró. Creo que Ana estaría orgullosa. Los tres nos quedamos sentados en la arena, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. No era una puesta de sol dramática de película. Era suave, gradual, tiñendo el cielo de colores pastel que se reflejaban en la superficie del agua como pintura derramada. «¿Entonces es un sí?», pregunté finalmente. Carmen asintió lentamente, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida, lo cual, reflexionando sobre ello, probablemente era cierto. «Es un sí», respondió, «pero con condiciones». «¿Cuáles?» «Primera condición, no soy tu empleada, soy tu, ¿cómo lo llaman, compañera de casa? Contribuyo con lo que puedo, pero no soy tu sirvienta». «Agreed», respondí inmediatamente. «Segunda condición, si empiezo a estorbar, si nuestra convivencia no funciona, me puedes pedir que me vaya y no habrá resentimientos». «Nunca va a pasar», interrumpió Alejandro. «Pero agreed». Carmen sonrió ante la seriedad con la que Alejandro había adoptado la negociación. «Tercera condición. Quiero volver a trabajar en medicina. No sé cómo, no sé cuándo, pero quiero encontrar una manera de usar lo que sé para ayudar a otros». «Te ayudaremos», prometí. «Conozco gente en el sector de salud en Madrid. Podemos explorar opciones». «¿Y cuarta condición?», preguntó Alejandro, claramente disfrutando este proceso. Carmen se rió, el primer sonido de alegría genuina que le había escuchado. «Cuarta condición, me enseñas a jugar esos videojuegos tuyos. Si voy a vivir con un adolescente prematuro, necesito entender su idioma». «Trato», gritó Alejandro, extendiendo su mano para un apretón formal. Carmen se la estrechó solemnemente y luego extendió su otra mano hacia mí. Cuando los tres estuvimos conectados en ese círculo humano improvisado, sentí algo que no había experimentado en años, la sensación de estar exactamente donde se suponía que debía estar. El viaje de vuelta a Madrid 3 días después fue completamente diferente a cualquier viaje que hubiera hecho con Alejandro antes. Carmen se sentó en el asiento del pasajero, navegando y contando historias sobre los pueblos por los que pasábamos, mientras Alejandro, desde el asiento trasero, hacía preguntas sobre todo lo que veía. Era como si tener a Carmen con nosotros hubiera dado permiso a mi hijo para ser curioso nuevamente, para hacer las 1000 preguntas que los niños de 12 años normalmente hacen. «¿Ves ese pueblo en la colina?», señaló Carmen mientras pasábamos por Cuenca. «Viví ahí durante 6 meses cuando Ana tenía 8 años. Mi marido estaba trabajando en la construcción de la nueva carretera. Ana se obsesionó con las cuevas. Quería ser espeleóloga». «¿Qué es eso?», preguntó Alejandro. «Alguien que explora cuevas», explicó Carmen. «Ana decía que quería encontrar tesoros enterrados, pero yo creo que le gustaba la idea de descubrir lugares donde nadie más había estado». Escuché estas historias sobre Ana con una mezcla de tristeza y gratitud. Carmen estaba compartiendo a su hija con nosotros, manteniendo viva su memoria al integrarla en nuestras conversaciones.
Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Cuando llegamos a Madrid, mi casa se sintió diferente. No más grande ni más lujosa, sino más completa. Carmen caminó por las habitaciones con la misma expresión contemplativa que tenía cuando miraba el mar, tocando superficies, observando fotografías, absorbiendo el espacio que se convertiría en su nuevo hogar. «Es hermosa», murmuró mientras exploraba el cuarto de huéspedes que habíamos preparado para ella. «No he dormido en una cama real en 2 años». «¿Dónde dormías en la playa?», preguntó Alejandro. «Tenía una tienda de campaña pequeña escondida entre las rocas», explicó Carmen. «Era cómoda, pero cuando llovía, bueno, era menos cómoda. Esa primera noche en Madrid, preparamos la cena juntos por primera vez. Nada elaborado, solo pasta con salsa de tomate casera. Pero había algo profundamente satisfactorio en trabajar juntos en la cocina. Carmen resultó ser una cocinera excelente, el tipo de persona que puede transformar ingredientes simples en algo extraordinario. Ana me enseñó a cocinar», explicó mientras picaba cebolla con la precisión de un chef profesional. Cuando cumplió 10 años, decidió que quería aprender a hacer la comida de su abuela. Pasamos todos los sábados durante 1 año cocinando recetas tradicionales. «¿Esta es una de sus recetas?», pregunté. «Esta es su favorita», respondió Carmen, su sonrisa mezclando alegría y melancolía. Decía que la salsa tenía que cocinar lentamente, con paciencia, porque las mejores cosas no se pueden apurar. Alejandro, que normalmente comía sus vegetales con el entusiasmo de alguien tomando medicina, devoró su pasta con una voracidad que no había visto en meses. «Carmen», dijo entre bocados, «¿puedes enseñarme a cocinar también?». «Por supuesto, pequeño. ¿Qué te gustaría aprender primero?». «Todo», respondió con el entusiasmo que había estado extrañando en él. Después de la cena, mientras Carmen exploraba la casa más detalladamente, Alejandro y yo nos sentamos en el sofá de la sala. Era la primera vez que estábamos solos desde el infarto, y pude sentir que tenía algo importante que decir. «Papá», comenzó, jugando nerviosamente con el control remoto, «¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Vas a cambiar ahora? ¿O vas a volver a trabajar todo el tiempo cuando te sientas mejor?». La pregunta me golpeó con una honestidad brutal que solo los niños pueden lograr. Era la pregunta que yo mismo había estado evitando desde que salí del hospital. «Quiero cambiar», respondí lentamente, «pero necesito tu ayuda para asegurarme de que realmente lo haga». «¿Cómo puedo ayudar?». «Dime cuando esté trabajando demasiado. Recuérdame que tome descansos. Planea cosas que podamos hacer juntos, cosas que no pueda posponer por el trabajo». Alejandro asintió seriamente, como si hubiera recibido una misión de importancia nacional. «¿Y Carmen va a ayudar también?». «Espero que sí», respondí. «Creo que los 3 nos podemos ayudar mutuamente». Carmen apareció en la entrada de la sala en ese momento, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para unirse a nuestra conversación. «¿Puedo interrumpir?», preguntó. «Siempre», respondimos Alejandro y yo al unísono, lo que nos hizo reír a los 3. Carmen se sentó en el sillón frente a nosotros, sus manos descansando en su regazo con la misma postura controlada que había tenido en la playa. «He estado pensando en lo que dijiste sobre volver a trabajar en medicina», comenzó. «No sé si estoy lista para volver a un hospital completo, pero tal vez... ¿Conoces algo sobre trabajo de salud comunitaria, clínicas móviles, programas para personas sin hogar?». La pregunta activó algo en mi mente. Durante mis años en el mundo corporativo, había desarrollado una red extensa de contactos, incluyendo varias personas involucradas en organizaciones benéficas de salud. «Conozco a alguien», dije, pensando en Elena Vázquez, directora de una ONG que operaba clínicas móviles por toda la Comunidad de Madrid. Se llama Elena. Dirige un programa que lleva atención médica básica a comunidades marginadas. Siempre están buscando personal médico con experiencia. Los ojos de Carmen se iluminaron por primera vez desde que la había conocido. «¿Crees que me considerarían? Quiero decir, con mi situación». Elena es de las personas que creen que la experiencia de vida es tan valiosa como la experiencia profesional, expliqué, especialmente para trabajar con poblaciones vulnerables. «Podríamos ir juntos a conocerla», sugirió Alejandro, «como una aventura familiar». La palabra familiar colgó en el aire entre nosotros. Carmen y yo nos miramos,
reconociendo simultáneamente que algo estaba siendo definido en ese momento, algo que ninguno de nosotros había esperado cuando comenzó esta extraña semana. «Me gustaría eso», murmuró Carmen. «Me gustaría mucho». Durante las siguientes semanas, nuestra nueva vida doméstica se desarrolló con la naturalidad sorprendente de 3 personas que habían encontrado exactamente lo que no sabían que estaban buscando. Carmen transformó nuestra rutina diaria de maneras que no había anticipado. Se levantaba temprano para preparar desayunos nutritivos, planificaba actividades que nos obligaban a salir de casa y tenía una manera de hacer preguntas que me obligaban a reflexionar sobre mis prioridades. «¿Realmente necesitas responder ese email ahora?», preguntaba cuando me veía reaching for mi teléfono durante la cena. «¿No puede esperar hasta mañana por la mañana?». Al principio me resistía. Mi instinto corporativo me decía que cada email sin responder era una oportunidad perdida, un cliente potencialmente insatisfecho, un paso hacia el fracaso profesional. Pero gradualmente comencé a darme cuenta de que el mundo no se acababa cuando no respondía inmediatamente. De hecho, mis respuestas eran más thoughtful y efectivas cuando me tomaba tiempo para pensar en ellas. Alejandro floreció bajo la atención de Carmen de maneras que me sorprendieron. Ella tenía una capacidad natural para escuchar que yo había perdido en algún punto de mi carrera profesional. Cuando él hablaba sobre sus videojuegos, ella prestaba atención real, hacía preguntas relevantes, mostraba interés genuino en las cosas que a él le importaban. «¿Sabes que Alejandro quiere aprender a programar?», me dijo Carmen una noche después de que él se había ido a dormir. «¿En serio?». No tenía idea. «Dice que quiere crear sus propios juegos algún día. Ha estado viendo tutoriales en YouTube durante meses». La realización de cuánto me había perdido de la vida interior de mi hijo me golpeó como un puñetazo. Había estado tan ocupado trabajando para darle un futuro mejor que me había perdido completamente su presente. «¿Cómo no sabía eso?», murmuré. «¿Por qué nunca preguntaste?», respondió Carmen con gentileza pero honestidad. «Y porque él aprendió que era más fácil no compartir cosas contigo que arriesgarse a que fueras demasiado busy para escuchar». Esa conversación me mantuvo despierto toda la noche, staring at el techo y replayando años de interacciones perdidas con Alejandro. ¿Cuántas veces había respondido «más tarde, hijo», cuando él quería mostrarme algo? ¿Cuántas veces había dado respuestas de una palabra mientras revisaba emails en mi teléfono? ¿Cuántas oportunidades había perdido de conocer realmente a mi propio hijo? La mañana siguiente bajé a desayunar y encontré a Alejandro y Carmen sentados en la mesa de la cocina, compartiendo una computadora portátil y mirando código de programación en la pantalla. «¿Qué están haciendo?», pregunté, sirviéndome café del French Press que Carmen había comenzado a preparar cada mañana. «Carmen me está ayudando a entender este tutorial de Python», explicó Alejandro, sus ojos brillando con entusiasmo. «Resulta que tomó algunas clases de programación cuando trabajaba en el hospital para ayudar con bases de datos médicas. Me senté junto a ellos, mirando las líneas de código que no significaban nada para mí, pero que claramente fascinaban a mi hijo. «¿Me puedes enseñar?», pregunté. Alejandro me miró con sorpresa genuina. «¿En serio quieres aprender?». «En serio quiero pasar tiempo contigo haciendo algo que te importa», respondí. «Si eso significa aprender a programar, entonces quiero aprender a programar». Lo que siguió fue una de las mañanas más frustrantes y gratificantes que había tenido en años. Alejandro resultó ser un profesor paciente, pero exigente, explicando conceptos de programación con la claridad de alguien que realmente entiende el material. Carmen hacía preguntas inteligentes que me ayudaban a entender mejor, y gradualmente comencé a ver la lógica detrás del código. «¡Lo conseguiste!», gritó Alejandro cuando finalmente logré hacer que mi primer programa simple funcionara. Era algo básico, solo un script que imprimía «Hola mundo» en la pantalla, pero la alegría en su voz me hizo sentir como si hubiera curado el cáncer. «Esto es más difícil de lo que pensé», admití, pero me estaba divirtiendo de una manera que no había experimentado en años. «Todo lo que vale la pena es difícil al principio», dijo Carmen, mirándome con una expresión que sugería que no estaba hablando solo de programación. Esa tarde, cumplí mi promesa de conectar a Carmen con Elena Vázquez. La reunión tuvo lugar en un café cerca del Hospital Ramón y Cajal, un lugar pequeño y acogedor
que Elena frecuentaba entre sus rondas de las clínicas móviles. Elena era una mujer enérgica de unos 40 años, con el tipo de presencia que inmediatamente te hacía sentir que estabas en buenas manos. Cuando Carmen le explicó su experiencia y su situación actual, Elena escuchó sin juicio, haciendo preguntas pertinentes sobre sus calificaciones y su experiencia específica. Trabajé en cardiología durante 15 años, explicó Carmen, especializada en cuidados postoperatorios y rehabilitación cardíaca. También tengo experiencia en urgencias. ¿Por qué dejaste la medicina?, preguntó Elena directamente. Carmen miró hacia la ventana del café, donde podíamos ver gente caminando por la calle en sus rutinas diarias normales. Perdí a mi hija por suicidio, respondió simplemente. No pude manejar seguir trabajando con familias en crisis cuando había fallado tan completamente con la mía propia. Elena asintió con comprensión que claramente venía de experiencia propia trabajando con trauma. Entiendo, dijo suavemente. ¿Y qué ha cambiado ahora? Carmen me miró, luego miró a Elena y por primera vez since que la conocía, habló sobre el infarto con orgullo en lugar de tristeza. Ayudé a salvar una vida, dijo, y me di cuenta de que tal vez la mejor manera de honrar a Ana es usar lo que sé para ayudar a otros. No puedo traerla de vuelta, pero puedo asegurarme de que otras familias no pasen por lo que pasamos nosotros. Elena sonrió, el tipo de sonrisa que indica que una decisión ya se ha tomado. Podemos empezar con trabajo de medio tiempo, ofreció. Tenemos una clínica móvil que visita comunidades de inmigrantes los martes y jueves. Es trabajo básico, mostly screening y cuidados preventivos, pero es importante. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó Carmen, y pude escuchar la urgencia en su voz, como si temiera que la oportunidad pudiera desaparecer si no la tomaba inmediatamente. La próxima semana, si quieres. Carmen se quedó silenciosa por un momento, y luego comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio, de gratitud, de una segunda oportunidad que había pensado que nunca tendría. Gracias, murmuró. Gracias por darme la chance. Gracias a ti, respondió Elena. Personal médico con experiencia real es exactamente lo que necesitamos. En el camino a casa desde el café, Carmen estaba más callada de lo usual. Cuando llegamos, se sentó en el jardín trasero donde había comenzado a pasar tiempo cada tarde, contemplating las flores que yo nunca había notado realmente antes de que ella llegara. ¿En qué estás pensando?, pregunté, sentándome junto a ella en el banco de madera que había comprado años atrás pero nunca había usado. Estoy pensando en Ana, respondió. Estoy pensando en cómo se sentiría al saber que finalmente encontré una manera de seguir adelante que la honra en lugar de solo lamentarme por ella. ¿Crees que estaría orgullosa? Carmen sonrió, mirando hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer a pesar de la contaminación lumínica de Madrid. Creo que estaría aliviada, respondió. Ana siempre se preocupaba de que yo trabajara demasiado, de que me olvidara de cuidarme mientras cuidaba a otros. Creo que le gustaría saber que finalmente encontré una manera de hacer ambas cosas. Alejandro se unió a nosotros en el jardín, trayendo una manta que extendió en el césped para que pudiéramos acostarnos y mirar las estrellas. Era algo que nunca habíamos hecho antes, pero que se sintió completamente natural con Carmen guiando la actividad. ¿Pueden ver la Osa Mayor?, preguntó Carmen, señalando hacia una constelación que era apenas visible a través del resplandor de la ciudad. ¿Esa?, preguntó Alejandro siguiendo la dirección de su dedo. Esa misma. Ana y yo solíamos mirar las estrellas desde la ventana de su cuarto cuando no podía dormir. Le contaba historias sobre las constelaciones, historias que me inventaba porque en realidad no sabía mucho sobre astronomía. ¿Puedes contarnos una de esas historias?, preguntó Alejandro. Carmen pensó por un momento, y luego comenzó a hilar una historia sobre la Osa Mayor, que era parte mitología real, parte imaginación pura, y completamente cautivante. Mientras hablaba, me di cuenta de que esta era la primera vez en años que había estado acostado bajo las estrellas, la primera vez que había estado presente en un momento sin pensar en emails o deadlines o quarterly reports. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, indicando un mensaje entrante. Instintivamente comencé a reaching for él, pero me detuve. El mensaje podía esperar. Las estrellas, Carmen's historia,
la mano de Alejandro en la mía. Esto no podía esperar. ¿No vas a revisar tu teléfono?, preguntó Alejandro, Clearly habiendo notado mi movimiento inicial. No, respondí firmemente. Estoy exactamente donde quiero estar. Alejandro sonrió en la oscuridad, y pude sentir cómo algo se relajaba en él, como si hubiera estado esperando años para escucharme decir exactamente esas palabras. Las primeras semanas de trabajo de Carmen en la clínica móvil trajeron una energía completamente nueva a nuestra casa. Regresaba cada martes y jueves llena de historias sobre las familias que había ayudado, los niños que había vacunado, los ancianos que habían recibido atención médica por primera vez en años. Hoy conocí a una mujer llamada Rosa. Nos contó durante la cena un jueves. Tiene 3 hijos pequeños y no había visto a un médico en 2 años porque no tiene papeles. Cuando le tomé la presión arterial y resultó estar peligrosamente alta, comenzó a llorar de alivio porque finalmente alguien le había dicho qué estaba pasando con su cuerpo. ¿Pudiste ayudarla?, preguntó Alejandro. Le dimos medicación para bajar la presión y la conectamos con un programa que puede darle atención continuada sin importar su estatus migratorio, explicó Carmen. Pero lo más importante es que ahora sabe que su salud importa, que merece cuidado médico. Escuchando estas historias, comencé a entender algo fundamental sobre propósito que había estado missing durante toda mi carrera. Había estado midiendo éxito por números en hojas de cálculo, por bonuses y promociones y títulos corporativos. Pero Carmen medía éxito por vidas tocadas, por problemas resueltos, por dignidad humana restored. ¿Sabes qué?, le dije una noche después de una de sus historias particularmente conmovedoras. Creo que estás haciendo trabajo más importante que el mío. Carmen se rió, but not dismissively. No es una competencia, Miguel. Tu trabajo también es importante, pero tal vez hay maneras de hacer que sea más importante. ¿Qué quieres decir? ¿Tu empresa tiene algún tipo de programa de responsabilidad social? ¿Donaciones para caridad? ¿Volunteer work? La pregunta me hizo pause. Mi empresa, una multinacional de consultoría financiera, tenía varios programas de RSC que siempre había considerado primarily como herramientas de marketing y tax breaks. Nunca los había visto como oportunidades reales para impacto social. Sí, pero nunca he participado activamente en ellos, admití. Tal vez es tiempo de empezar, sugirió Carmen. Tal vez es tiempo de usar tu posición para hacer algo más que generar profits. Esa conversación planted a seed que comenzó a crecer durante las siguientes semanas. Comencé a research los programas de RSC de mi empresa más profundamente, explorando oportunidades de volunteer work y donaciones estratégicas. Descubrí que había todo un mundo de impact social que había estado ignorando porque estaba too focused en mi propia carrera advancement. 2 meses después del infarto, durante una reunión de directores senior, propuse algo que nadie esperaba: crear un programa de pro bono consulting para organizaciones no lucrativas del sector SAL,